Hola mis hermanos, un saludo muy especial desde esta pequeña tierra, Panamá, para todos ustedes allá en la hermosa ciudad de Londres, UK, allá en el Reino Unido, en Inglaterra. Les mando un abrazo cordial, un abrazo muy caluroso desde esta casa, desde la familia Hernández Centella, y sobre todo un saludo muy especial para ti que estás compartiendo este congreso virtual, en el cual compartimos la fidelidad de Dios. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por esta invitación tan especial para compartir palabra de Dios, para compartir palabra de vida en este tiempo especial, en este tiempo maravilloso en el cual el Dios Todopoderoso tiene un mensaje para ti, el mensaje de la fidelidad. El mensaje del Dios que es grande, del Dios que es bueno, del Dios que es fiel. Quiero dar un saludo muy especial a todos los que se están conectando en este momento a través de las diversas plataformas de 100% Holy Spirit, 100% Espíritu Santo, y también aquellos que están siguiendo en mis plataformas, Pablo Hernández, No Seas Normal. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través del YouTube, a través del Facebook. Este es un mensaje poderoso para ti y para los tuyos. Por eso iniciamos dándole gracias al Dios Todopoderoso por su presencia e invocando la fuerza de su Espíritu para que este mensaje que estás viendo en este momento o en el momento en que te acerques a verlo por las diferentes plataformas sea un mensaje de bendición, sea un mensaje de vida, un mensaje de salvación para ti y para tu familia. Quisiera tomar, mi hermano, el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y capítulo 16. Durante esta semana que pasó, estuvimos compartiendo y celebrando la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Y quiero tomar dos momentos de su vida para que veamos dos aspectos fundamentales: a Dios que es fiel y la respuesta del elegido que debe ser la fidelidad. Entonces, Dios es fiel, sí, pero ¿tú y yo somos fieles? ¿Cuáles son las características o cuáles son las actitudes del fiel? Entonces vamos a verlo en nuestros queridos hermanos Pedro y Pablo que están con nosotros el día de hoy. Tomemos el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles y leamos el momento en el que Pedro se encuentra en la cárcel. Dice el texto, capítulo 12, versículo 5, que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Palabra de Dios. Lo primero que tenemos que descubrir en este texto, en este mensaje, es que aunque Pedro estuviera en la cárcel, encontraba el soporte en una iglesia, en un mensaje, en una presencia de hermanos que estaban sosteniéndolo en la oración. Y la primera pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿por qué la iglesia se mantenía en oración? ¿Por qué la iglesia estaba en oración mientras Pedro, su cabeza, estaba encarcelado? Y la respuesta evidente es porque la iglesia sabía, porque la comunidad sabía que Dios no los había abandonado, aunque su líder estuviera en la cárcel. Quizá tú, quizá yo, en este momento de confinamiento, de pandemia, en este momento que el COVID nos tiene en una situación como encarcelada, también podamos pensar que hemos perdido la presencia de Dios. Y el mensaje de la iglesia es uno: Dios es fiel. Y como Dios es fiel, yo me mantengo firme en mi oración, porque Dios camina a mi lado. Amén. Entonces ahí está el primer mensaje. El primer mensaje está no en la dificultad, no en la circunstancia, no en la situación dura, sino en descubrir que Dios es fiel, que Dios camina a tu lado a pesar de las dificultades. Yo pudiera darte muchos testimonios en este momento de la obra maravillosa de Dios a mi lado. Recuerdo aquel tiempo en el que compartimos en la bella ciudad de Londres con muchos de ustedes, con Jorge, con Mari, con Isabel, con muchos de ustedes compartimos
palabra de vida, palabra de bendición, como muchas veces hacíamos ese viaje transatlántico de un fin de semana, porque sabíamos que Dios en su infinita fidelidad tenía una palabra de bendición para esa comunidad, y hoy sigue siendo fiel y sigue siendo aquel que da palabra de vida. Por eso este mensaje es para ti. Por eso, aunque tú te sientas no por el COVID, sino por una situación familiar, sientas que te han traicionado, sientes que tu esposo, tu esposa te ha fallado, sientes que tus amigos te han abandonado, sientes que no tienes trabajo, que hay situaciones difíciles y familiares. Tú que estás en Londres, que estás en Europa y te sientes alejado de los tuyos que están en América y sientes la lejanía, hoy el Señor tiene para ti una palabra y te dice: no importa la circunstancia, yo sigo siendo fiel para ti, y como veremos más adelante, también para tu familia. ¡Qué hermosa palabra! Y dice que cuando Herodes ya le iba a presentar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atados con cadenas. También había ante la puerta centinelas custodiando la cárcel, y de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Mi hermano, esta palabra es fuerte, porque dice el texto que Pedro estaba durmiendo. Dice el Salmo: es inútil que veles y que trabajes hasta muy tarde. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano trabajan los centinelas. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los constructores. ¿Por qué? Porque el Señor lo da a sus amigos mientras duermen. Y el texto de hoy nos está comprobando cómo el salmista estaba en lo cierto, cómo la palabra de Dios se cumple hoy para ti y para mí, cuando el Señor nos está diciendo: aunque tú sientas que tu vida se está yendo, aunque tú sientas que hay problemas, aunque tú sientas que las cosas no salen como tú quieras, tranquilo, descansa, relájate. Dios bendice a sus amigos mientras duermen. Pregunta: ¿eres amigo del Señor? En este tiempo difícil, has descubierto que Dios sigue siendo fiel a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas. Has descubierto que Dios camina a tu lado a pesar de que muchas veces a nuestro alrededor las cosas no salen como lo habíamos pensado. Pues hoy te lo digo en el nombre poderoso de Jesús: Dios es fiel, camina a tu lado, y lo único que espera es que tú le creas. Que tú le creas a esa palabra de bendición, que tú le creas a esa palabra de vida, a esa palabra del Dios que está a tu lado. Amén. Entonces, vamos a ver cómo este mensaje es poderoso en el día de hoy. Porque no solamente encontramos a Pedro, cabeza de la iglesia, sino que si vamos un poquito más adelante en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, en el versículo 25, dice que hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. Pablo también estaba en la cárcel. Y dice que Pablo no estaba durmiendo. Pablo manifestaba su aceptación y su fidelidad a Dios, lo manifestaba orando, cantando himnos, levantando los brazos y glorificando al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso, y diciendo: Señor, tú eres fiel. Y es precisamente esa fidelidad de Dios la que hoy estamos compartiendo. Porque cuando el texto comienza a decir que ellos estaban en la cárcel, dice que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron, y al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas. Palabra de Dios. Tanto Pedro como Pablo, en su situación de muerte, en su situación de dolor, en su situación de tristeza, sabían, confiaban que Dios caminaba con ellos. ¿Recuerdas al pueblo de Dios? Al pueblo de Israel que iba caminando, y el pueblo de Dios iba por el desierto, y delante, como cantamos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día nube y de noche fuego.
¿Y por qué cantamos eso? Porque el Señor va adelante. El Señor dice que había una columna de nubes al frente y donde el Señor iba andando, el pueblo iba detrás. El Señor iba abriendo camino. Cuando tú confías, cuando tú crees, el Señor comienza a hacer su obra. Amén. Cuando tú y yo dejamos a Dios ser Dios, Dios empieza a actuar. Dios empieza a realizar su obra poderosa y su obra salvadora. Y eso es hoy lo que el Señor quiere hacer contigo, lo que el Señor quiere hacer conmigo. Eso es hoy lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas, construyendo una bendición. Amén. ¿Por qué? Porque aunque las situaciones sean duras, aunque haya cárceles, aunque haya situaciones dolorosas, aunque haya muerte, aunque te encuentres enfermo, aunque haya muerto un familiar, aunque te sientas traicionado, recuerda, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios camina adelante, Dios no te ha abandonado y hoy está manifestando su poder y su bendición para ti y para los tuyos. Amén. El texto dice algo maravilloso. Mira que el texto dice algo que me encanta. Dice que cuando el carcelero vio, versículo 27, que la cárcel estaba abierta, sacó la espada para asesinarse. Obvio, si él era el carcelero y él era el responsable de los que estaban dentro, no pasa como en nuestros países latinoamericanos, que hay una fuga y nada pasa. En ese momento, él era el responsable y él iba a morir. Entonces, él se iba a matar. ¿Por qué? Porque sabía que lo que le venía era peor. Y en ese momento, mi querido hermano, en ese momento, Pablo eleva la voz y dice, no te hagas daño. Pablo defiende la vida de aquel que era su carcelero. Pablo le dice a aquel que le estaba infligiendo el dolor, aquel que le estaba causando la tristeza, le dice, no te hagas daño porque aquí estamos todos. Puede ser que haya personas que te están haciendo daño. Puede ser que junto a ti hay situaciones que te están destruyendo. ¿Sabes cuál es la mejor manera para combatir el mal? Dice San Pablo, venzan el mal a fuerza de bien. Amén. Y eso es hoy lo que tú y yo vamos a hacer. Hoy tú y yo vamos a llenarnos tanto de esa presencia de Dios y vamos a recordar que Dios es fiel de tal manera que a pesar de que haya personas, situaciones que nos están haciendo daño, tú y yo vamos a responder de la mejor manera, venciendo al mal a fuerza de bien. Porque cuando tú te llenas de esa presencia de Dios, Dios empieza a actuar en tu vida. Y Dios empieza a cambiar tu vida. Y Dios empieza a cambiar aún aquellos que son tus carceleros, aún aquellos que te hacen daño. ¿Has escuchado la historia del cardenal François Xavier Nguyen Van Thuan? Sí, un nombre bastante enredado, ¿verdad? Un cardenal arzobispo de Vietnam, en Vietnam. Y él fue llevado preso por el gobierno contrario a la fe, por el gobierno comunista. Y cuando estaba preso lo tenían aislado porque todo el que estaba a su alrededor, dice la historia, que los convertía porque su amor y su presencia de Jesús era tan grande que su misma palabra y su mismo vivir convertía a los demás. ¡Wow! Poderoso, ¿verdad? Poderoso. Dice que con el tiempo le comenzaron a cambiar a los guardias, porque los guardias los iba convirtiendo a la fe cristiana. Y al tiempo también dijeron, ¿sabes qué? Mejor no le cambiamos más, porque está convirtiendo en cristianos a todo el pelotón. Y le dejaron a unos mismos su presencia. Dice que celebraba la Eucaristía con dos gotitas de vino y una de agua y una miga de pan en sus propias manos a diario. Era un hombre que estaba convencido que ni siquiera la enfermedad, el dolor, la cárcel, como dice San Pablo, lo iba a apartar del amor inmenso de Dios. Muchas veces nosotros, cuando tenemos dificultades, problemas, cárceles, enfermedades, renegamos de Dios o buscamos la solución en otro lado. Y el Señor hoy nos dice, no busques la solución en la superstición, ni el horóscopo te va a dar la solución, ni en la santería te va a dar la solución, ni la brujería, ni el tarot te va a dar la solución. Solo Jesús, que es fiel, te va a dar la solución. Y en este momento el Señor quiere que tú y yo creamos esa palabra, que a pesar de nuestras cárceles, que a
a pesar de nuestros problemas, que a pesar de que tú, padre de familia, madre de familia, tengas problemas con tus hijos, Dios es fiel, Dios es grande. A pesar de que tú sientas que has sentido, que has sufrido por la traición, por el abandono de tu pareja, Dios es fiel, Dios está contigo. A pesar de que has sufrido el escarnio público, a pesar de que otros te han maltratado, tu respuesta, tu actitud debe ser vencer el mal a fuerza de bien. No trates a los demás de la misma manera como te tratan a ti. Trátalo de la manera como Jesús te ha tratado a ti. Por eso dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en el momento en que estaba entregando su vida en la cruz? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la fidelidad y la respuesta que tú y yo como cristianos tenemos que dar en este momento. Esa es la respuesta que tú y yo estamos invitados a dar por esta palabra. Y esta palabra es eficiente, es eficaz, es efectiva, es poderosa. Como dice 2 Timoteo 3:16, es es útil para rebatir, es útil para enseñar, para arguir, para educar en la verdad. Es como dice también la palabra, es como la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, donde se une el espíritu y el cuerpo y el alma. Ahí quiere llegar esta palabra. Sigue diciendo el texto que el carcelero pidió luz y cuando vio que todos estaban ahí, le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Aquel que era el carcelero, aquel que estaba causando el mal en la vida de Pablo y de Silas, fue convertido por el poder y la fidelidad de Dios, que dio respuesta a la oración de aquellos que estaban aún en cadena, clamando y gritando y diciendo, Señor, aquí estamos. Amén. Qué hermosa palabra en este día, que el Señor quiere que tú y yo también escuchemos. Cuánta gente en algún momento de mi propia historia, Mariluz que está aquí conmigo, orando en este momento por esta predicación y por ti que estás escuchando. Por eso esta predicación es poderosa, porque no importa el momento en que tú la estés escuchando, que tú estés viendo este video o estás participando de este congreso. Hay un pueblo que está también orando por ti, como ese pueblo, como esa iglesia que cuenta los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, que estaban orando por Pedro, que estaba encarcelado y que fue liberado por el ángel del Señor, y que el mismo Pedro no daba crédito si esto era una visión o era verdad. Asimismo hay un pueblo en este momento, esta comunidad 100% Espíritu Santo aquí en Londres está orando por ti. Aquí en mi casa está mi esposa orando por ti, yo estoy orando por ti, para que tú y yo también descubramos cómo el Señor sigue siendo fiel, cómo nuestra respuesta, como dice Santa Teresa de Jesús, tiene que ser la misma. El amor se paga con amor. Cómo descubrir que Dios no se muda, decía la misma Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. En los momentos duros, en los momentos difíciles, recuerda, Dios es fiel. Dios no se muda, Dios no cambia de dirección, Dios no cambia de teléfono, Dios no cambia de celular y te empieza a decir, ¿sabes qué? Ahora yo tengo otro número. Dios no se muda. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Ahora piensa otra cosa. Piensa cuando este carcelero le pregunta a Pablo, viendo la fidelidad de estos hombres a Dios, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo responde, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Tú y tu casa. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Tú que estás viendo este video, se salvará su casa. Wow, cuando yo escucho esto, con las muchas dificultades que tenemos en nuestras casas, con las muchas dificultades que tenemos cada día, los que somos padres de familia sabemos la dificultad que es criar un hijo adolescente, sabemos cuáles son las dificultades que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros padres. Hay dificultades, claro que hay dificultades, pero ¿sabes qué? Dios es fiel. Y si tú crees te salvarás tú y tu casa. Amén. Yo lo creo.
Yo no sé si tú lo crees, mi hermano, mi hermana, yo lo creo. Yo creo que te salvarás tú y tu casa, Jorgito, Mari, se salvarán ustedes y su casa. Usted que está viendo este video, usted que está viendo este momento, usted que está necesitado, créale a la palabra y se salvará usted y su casa. Yo lo creo definitivamente. Yo lo creo. Es más, esta casa en la que nosotros estamos, esta casa, Mariluz está aquí conmigo y lloramos cada vez que lo pensamos, cada vez que lo oramos. Lloramos, ¿por qué? Porque Dios ha sido fiel. Esta misma casa nosotros no la podíamos comprar. No podíamos tener este maravilloso regalo de Dios. Y dos ángeles grandes de Dios se acercaron a nuestras vidas y por eso estamos nosotros aquí donde estamos. Es más, yo te comparto como testimonio que yo viví 6 meses en esta casa sin pagar un solo real, un solo dólar, una sola libra, ni un pound. Y nosotros vivimos aquí hasta que pudimos levantar, hasta que pudimos caminar, porque Dios es fiel, porque cuando no teníamos nada, el Señor abrió camino, porque cuando no había solución, el Señor abrió camino, porque cuando Pablo y Pedro lo único que esperaban era la muerte y estaban encarcelados, atados con grillos en sus manos, con puertas cerradas, con centinelas, el Señor abrió camino. Yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuál es tu situación familiar en este momento, yo no sé si tu hijo está en droga, yo no sé si está en una pandilla, yo no sé si tu esposo es infiel, yo no sé si tienes una enfermedad, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo en este momento. Yo lo único que te digo es que Dios es fuerte y si tú no tienes trabajo, pues Dios bendecirá. Y si tú no tienes paz en tu corazón, el Señor la dará. Y si tú tienes angustia, pues el Señor calmará las aguas. Porque Él camina adelante. Porque Él va abriendo puertas, Él abre camino. Cuando el pueblo iba salido de Egipto en el libro del Éxodo, lo leíamos en la Pascua pasada, el mar se abrió, no había un camino, pero el Señor va adelante. Yo recuerdo aquellos años que viví en la hermosa ciudad de Roma, ahí, vecino a Londres, ¿verdad? Vecino a Inglaterra, quedaba Italia. Sí, muchas veces fuimos a predicar desde ahí, desde Italia. Y cuando vivía en esa ciudad, había situaciones difíciles que yo estaba viviendo. Y lo que siempre sostuvo mi vida es confiar que Dios iba adelante. Con mi mamá y mi papá en ese tiempo teníamos una frase muy a lo panameño, decíamos, Dios va adelante. No va adelante, no, va adelante. Porque sabíamos que Él iba a abrir la puerta. Y yo llegaba a un lugar y el Señor ya había preparado el camino para que nosotros encontráramos la bendición. También lo quiere hacer contigo. Pedro estaba durmiendo. Pedro sabía que Dios no lo iba a abandonar. Esta noche, esta tarde, yo te invito el día de mañana, yo te invito a que tú descanses en paz, yo te invito a que tú descubras que a pesar de que hay situaciones que no te las esperabas, el Señor está abriendo puertas. El Señor está abriendo puertas donde tú no las ves. El Señor está cambiando corazones. En estos días nosotros orábamos, de verdad, oramos todos los días, leemos la palabra y nos ponemos en la presencia de Dios. Y en estos días llorábamos juntos diciendo, Dios, tú eres fiel. Porque aún aquellas personas que en un momento dado criticaron, nos echaron a un lado, son personas que han vuelto no solamente a darnos una palabra de ánimo, una palabra de aliento, sino a solicitar nuestro servicio, sino también a pedir ayuda, porque ven en nosotros cómo Dios sigue siendo fiel y cómo sigue actuando. Así mismo lo va a hacer en tu vida, si tú le crees al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que está a tu lado. Solo tienes que creer y verás la gloria de Dios. Por eso te invito a esta hora, mi hermano, mi hermana, te invito a que le digamos a Dios que es fiel. Por eso te invito a que creamos en la fidelidad inmensa del Dios Todopoderoso que camina a nuestro lado. Y que lo que podamos decirle a esta hora es, Señor, yo te entrego. Yo te entrego lo que soy, yo te entrego lo que tengo, yo te entrego lo que quiero. Díselo al Señor, como canta mi hermano Joan Sánchez. Que le podamos decir al Señor, yo sé que tú caminas conmigo. Yo sé que tú eres fiel, Señor. Perdón, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Yo sé que tú estás a mi lado.
Yo sé que tú abres puertas. Yo sé que tú eres poderoso. Hoy solo te quiero invitar a que hagas en mi vida lo que yo necesito. Señor, cierra tus ojos en este momento. Yo te invito a que tú creas y veas realmente al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso caminando junto a ti, Y le digas conmigo y con Marilu que vamos a cantar juntos. Acércate a la mesa, corazón, y cantemos juntos. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Díselo al Señor, díselo conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Sí, Señor. Queremos que seas manifestando, que sigas manifestando tu fidelidad en nosotros. Haz lo que quieras de mí. Bendito y alabado sea mi Señor. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Díselo al Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Alabanza a tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Dios santo, Dios grande, Dios poderoso. Hoy te pedimos, Señor, por nuestros carceleros, Señor. Hoy te pedimos por aquellas personas que nos persiguen, por aquellas personas que nos hacen daño, por aquellos que nos critican, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra familia. Queremos ser salvos nosotros y nuestra familia, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús, recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra vida, recibe nuestro corazón, Señor. Recibe aquello que tenemos, Señor. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego la vida de Mariluta, la vida de Julián, la vida de Valeria, mis hijos. La vida de estos hermanos nuestros aquí en Londres, Señor. Desde Panamá, los que están en Panamá, los que están en México, los que nos están siguiendo en Colombia, los que están mirando en España, en Holanda, Señor. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, Señor. Por eso te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que quiero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Hoy esta palabra llega a tu vida y a la mía, para que le entreguemos al Señor lo que somos, para que sabiendo que Él es fiel, caminemos en su senda y respondamos a la fidelidad con fidelidad. Porque aunque nosotros seamos infieles, recuerda, Él permanece fiel. Sé feliz y no seas normal. Bendiciones. Saludo Jorge, saludo Marí, saludo a todos ustedes allá en Londres, desde este hermoso país Panamá. Nos unimos en la oración. Bendiciones, no seas normal.